Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en este programa, tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Hemos cambiado el escenario porque queremos ir renovando, ir avanzando con la idea de poder dar gloria al Señor en todo lo que hacemos. Gracias damos al Señor. No estoy solo, está Bernardo, pero está en la otra cámara, y en la cual pronto lo verán. Saludos, mi hermano Bernardo, a la gente. Saludos, Juan, y bendiciones. Un gusto nuevamente en una nueva escenografía. Vamos a tratar de innovar poco a poco, y además que hace mucha calor arriba ya. Y queremos volver a retomar el asunto de los efectos de la caída, porque es necesario que podamos entender en la condición miserable en la cual está el ser humano y cuán urgente necesita la misericordia y la salvación del Señor nuestro. ¿Por qué vino a salvarnos el Señor? ¿Y por qué vino a rescatarnos? ¿Y de qué vino a rescatarnos? Y esa es la idea. No, lo hemos repetido, el hombre no va a ir a buscar salvación si no se siente perdido. Tampoco es como el enfermo, no va a ir a buscar medicina mientras él no se sepa que está muy enfermo. Y el hombre no está enfermo, está muerto en delitos y pecados y necesita a alguien que lo resucite. Y ese que hemos tratado de explicar, porque tenemos que tener un conocimiento cabal que el hombre que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados, y que necesitamos el poder y la gracia manifestada por el Espíritu Santo para que nos pueda resucitar y hacer nacer de nuevo. Esa es la idea, querido hermano Juan. Qué bueno que el sentir de poder tener conocimiento de la palabra del Señor y poder ver en todo su ámbito, en toda su anchura, lo que es la palabra. Ciertamente es hermoso escuchar predicaciones que nos hablan de la paz, que Dios es bueno, que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero se nos olvida que Cristo también vino a cumplir juicio, a cumplir ciertas cosas de la palabra. Claro. Por lo tanto, para poder entender la gracia de Dios en su plenitud, porque siempre dicen, estamos en la gracia, pero para poder entender la gracia, tenemos que entender la condición del hombre que estaba completamente caído para poder así asimilar la gracia de Dios por nosotros. Porque muchas veces piensan, porque el hecho de ser cristiano, tenemos un privilegio, entre comillas, de tener la gracia de Dios, y no es así. Tal cual como el hombre más perdido estábamos nosotros. Pero tenemos que entender, como dije, nuestra condición, cómo estábamos, cómo está este mundo. El hombre corrompido, el hombre que está completamente muerto, como dices tú. Y ahí vamos a entender recién lo que es la gracia de Dios. Cómo es que Él se movió de esa manera para poder, como tú dices, resucitarnos. Y eso es así, hermoso. Ahora el Señor, tal como dices tú, Juan,
el Señor que Él vino a darnos libertad. Que si no está Cristo el Señor, no podemos ser libres. No hay libertad. No hay libertad de la conciencia, ni libertad de la culpa, no hay libertad. ¿Y qué nos hace libre? ¿Qué nos puede hacer libre? La verdad. La verdad, no la mentira, ni el cuento de vieja, ni religión, sino que la verdad de Dios nos hace libre. La verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Amén, pues Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Él nos hace libre. Amén. Bueno, eso es lo que ha sido nuestra intención, empezar estos programas en el cual llevar la palabra de Dios, como decía, con solamente el deseo de que usted aprenda, de que usted crezca, de que usted conozca a este Dios maravilloso. No el Dios del domingo y del culto, sino que el Dios que está con nosotros día a día, segundo de segundo, que no nos deja, que Él prometió decirnos que no nos dejaría hasta que Él venga y estemos juntamente con Él en el cielo. Pero empecemos, hermano, bueno, vamos a retomar y para que vamos avanzando sobre este estudio. ¿Le parece? Me parece muy bien. Sí, se canta tanto de la libertad, se dice tanto que el hombre es libre, que vivimos en un mundo libre, y la palabra nos declara que uno de los efectos de la caída, que el hombre es un esclavo de sus pasiones, de un corazón incircunciso, y lo que más llama lo que más llama la atención es que uno de los efectos de la caída, que Dios formó a un hombre bueno, con conciencia, con rectitud, y que después de la caída hubo una depravación total. Y más aún, dividió la humanidad entre los hijos del diablo, los hijos de la serpiente y los hijos del descendiente de un hijo, de un varón descendiente de la mujer. Tú estás hablando cuando dice Génesis 3:15, Uh-huh. cuando habla sobre el referente de que tú le dirás en el calcañar, ¿cierto? Y él te dirá en la cabeza. Sí. La maldición que se le da a la serpiente, que es el símbolo de Satanás en este caso. ¿A eso te referías? Sí, la humanidad queda dividida en dos. En los verdaderamente libres y los que están esclavos. La verdad nos hará libres. Cristo hace libre. No es la democracia, no son los partidos políticos, no es que podamos libremente sufragar, no sufragar. Estamos todos bajo la esclavitud del pecado. Y nos hemos constituido enemigos de Dios. Lo dice la palabra. Así es. Y por tanto estamos muertos, estamos totalmente putrefactos en nuestros pecados y en nuestras maldades. Es interesante saber que necesitamos un libertador como seres humanos, que nacemos esclavos del pecado. No es que nos hacemos esclavos del pecado con vicios, sino nos hacemos esclavos del pecado. No quiere decir de que por el hecho de que yo naciendo como un bebé soy inocente, entre comillas, y ya teniendo conciencia recién yo peco. Claro. Ahí yo soy pecador en antes. Mm. No, la palabra nos dice de que yo he nacido con esta maldad, con este pecado, Sí. que por lo tanto yo siendo bebé no soy inocente delante de Dios,
sino que todos los hombres son culpables. Y hay una cosa bien que me llama mucho la atención que la palabra dice, ¿ah? Que dice que Dios está airado contra el pecador, que está enfadado contra el impío, que su ira santa está a desbordarse sobre el pecador. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, tomó nuestro lugar, cuando vemos a un Dios que muchas veces no se quiere decir, pero que es castigador. ¿Por qué? Porque Él es justo y castigará el pecado. Por eso cuando Jesús estuvo en la cruz, le imputó todo el pecado de la humanidad y sobre Él cayó toda su ira en contra del pecado. Incluso a nuestro Señor Jesucristo, Dios castigó, porque tomó el lugar nuestro. Y por lo tanto, al tomar el lugar nuestro, dice, no, que mi hijo es hermoso, no le voy a hacer nada. No, Él cargó con nuestro pecado, pero no es que haya cargado con vergüenza solamente, con culpa, no, cargó con el castigo que nosotros merecíamos. Por lo tanto, ese castigo que Él recibió no fue algo, ¿cómo se llama? Algo poético, sino que fue algo literal, fue una instancia. Por eso llegó a decir, Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el castigo de un Dios santo, justo, cayó sobre su Hijo. Por eso la humanidad no entiende de que tiene que volverse a Cristo, que tiene que volverse a las palabras del Señor, porque la humanidad en un momento determinado Dios derramará su juicio sobre esta humanidad. Pero ellos no quieren buscar de Dios, ellos no quieren acercarse al Señor. Ujú. Y eso es una de las cosas que uno le llama la atención. Y a la gente no le gusta oír eso, que Dios es un Dios, que es un juez. Es más, la palabra nos dice que el Padre a nadie juzga. Y uno dice, qué bueno. No, pero dice que a Jesús se le dio gloria, ¿cierto? Todo a Él se le dio la gloria y hacer juicio. Ujú. Entonces, por lo tanto, ese mismo Jesús que clamamos, que es hermoso, que es maravilloso y que ciertamente es, pero también es el mismo que traerá el juicio, que implementará el juicio sobre una humanidad que es, como tú dices, enemiga de Dios. Y eso lamentablemente muchos no lo quieren oír, o sea, pero está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Está en la Dios. palabra de Dios. Por eso debemos volver a las Escrituras, a leerla todos los días, a buscar, a leer el Antiguo Testamento, irnos al Nuevo, buscar las referencias. No necesitamos un estudio, como dice el pastor Rufá. Tiene que buscar las concordancias nomás y va a darse cuenta que todo lo llevará a esclarecer y a entender la palabra del Señor y su plan desde un principio. ¿Qué me parece, mi hermano? Claro, mira, yo creo que la condición del hombre es muy triste y profundamente, es que nosotros, lamentablemente, y es muy lamentable para nuestra condición, tomamos muy a la ligera las cosas de Dios. Así es. Son muy superficiales. Entonces, puede haber una hermana en una aventura amorosa y estar en el coro perfectamente, o puede creerse que es salva. Así es. Ahora es como una chacota, la fornicación, la mentira, entonces, la codicia nuestra, la murmuración. Hay mucho cinismo en La nosotros. rebeldía. Entonces, como Terrible. que nosotros, al final, son todos salvos, no hay ninguno condenado. Sin embargo, cuando se habla de la predestinación, se dice cosas muy, muy ignorantes. Entonces dice, ¿cómo Dios va a escoger uno para salvación y otro va a escoger para perdición? No es que Dios nos escoge a nadie para perdición. Estamos todos perdidos. Exacto. Estamos todos perdidos. Todos nos hemos corrompido. No hay ni uno que busque a Dios. Todos nos hemos apartado de Dios una. Así es. Su palabra es clara. Nos rebelamos ante Dios.
el único que busca a Dios. Cayó Jesucristo, o sea, perdón, cayó Adán. Adán y caímos todos nosotros y estamos todos condenados. Somos todos hijos del demonio, somos todos hijos de perdición. Toda la raza humana Toda está la raza perdida. humana. Entonces, yo no comprendo. Cristo, por su misericordia, se escogió un pueblo para salvar. Pero tenía que alguien venir a rescatarlo y salvarlo. Así es. No era que se iba a salvar por mérito propio. Por algo vino Cristo a salvarnos, para sacarnos de esa condición de esclavitud. Porque una de las consecuencias de la caída es que somos esclavos, no somos libres. Y muchas personas piensan ¿cómo se llama? Dicen, no, yo no soy esclavo de nada. Yo hago lo que quiero, compro lo que quiero, pero se olvidan de que ellos son esclavos de sus pasiones, de los deseos de su corazón, a lo que muchos cristianos llaman la carne. Y que la palabra nos habla específicamente de la carne, pero no la carne física, sino que la pasión del deseo del corazón, ese corazón corrompido, ese corazón caído desde que Adán cayó. Claro, mira, nosotros, toda la humanidad, o sea, el pueblo de Israel, mira lo que le dice Dios. Cuando antes de entrar a poseer la tierra prometida, porque algunos dicen que Dios sacó al pueblo de Egipto después de 400 años, Dios lo sacó y ese pueblo entró a la tierra prometida. Claro. Sin embargo, uno cuando examina la escritura, se da cuenta que ese pueblo que sacó de Egipto no entró, No, pues no es el fue mismo. otra generación. Exacto. De toda esa generación ni siquiera Moisés entró, no por pecado, sí. ¿Y por qué no entraron todos? Por un pecado, desobediencia. No le creyeron a Dios. Exacto. Y entraron dos solamente, que son Caleb Y y Josué. Josué. Ujú. Y mira, el último discurso que da Moisés, En la profecía de Moisés, el cántico de último Moisés. discurso antes de entrar a la tierra prometida. Sí. Mira, estoy en Deuteronomio. Deuteronomio, sí. Voy a leerlo. Capítulo. Capítulo, que es el último, 31. Deuteronomio, Bueno, el capítulo penúltimo, 31. ¿eh? claro, voy a leer Deuteronomio capítulo 31, verso 24. Pero la idea del corazón del ser humano, esa es la idea. Así es. Y dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y dice, y esté allí por testigo contra ti. Exacto. El arca esté Testigo. en testigo contra ti. ¿Por qué? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura servir. He aquí que aún viviendo yo con ustedes, le dice Dios, hoy sois rebeldes a Jehová. Moisés le dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con ustedes, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestra tribu y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os hace de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y poquito antes, más adelante, Josué le dice, mira, tú vas a entrar con este pueblo,
Le dice, claro, le dice a Josué. Pero este pueblo es duro de servir, es incircunciso de De corazón, corazón. y no me creerán. Oh, Señor. Entonces, ¿cómo nuestra conducta, nuestro estado, que aún viendo grandes milagros de Dios, porque dicen, bueno, si Dios hiciera grandes milagros, señales y prodigios, nosotros creeríamos. Sin embargo, la Escritura, tanto en el tiempo de Jesucristo como en el Antiguo Testamento, se vivieron muchos milagros. Ni aun Jesús no creyeron en él. Así es. Ni aun sus hermanos creían Dios, en él. Exacto. Entonces, ¿quién puede darnos la fe? ¿Quién puede darnos el verdadero arrepentimiento? ¿Y de dónde proviene el arrepentimiento? Proviene de Dios. El darnos el nuevo nacimiento para que nos arrepentamos y nos dé un corazón nuevo. Entonces, por esa condición del ser humano, yo creo que estamos esclavos. Este pueblo, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántas Biblias tenemos en la casa? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? Y eso es testimonio contra nosotros también. Así es. Es interesante también saber de que cuando el Señor dice, o Moisés dice, que a los cielos y la tierra, no hablaba del globo terráqueo, sino que la tierra a la cual ellos iban a poseer. Sí. Que la tierra iba a ser testigo de los milagros que seguiría haciendo Dios por el lugar donde ellos pasarían y cuando tomarían la tierra prometida, en este caso Canaán, ¿cierto? Cuando los milagros que siguieron sucediendo. Es de común conocimiento, por ejemplo, lo que cuando cayeron las murallas de Jericó, cuando, por ejemplo, cruzaron el río Jordán y cuando empezaron a matar a los gigantes que derribaban, no sé, una persona mata a 300, ¿te acuerdas los valientes de David? Uno que peleó tantas veces que la espada incluso se le pegó a la mano por la Sí. sangre, por tantos que mató y dicen, no, tremendos hombres, corpulentos, no, eran sencillos, solamente que el Espíritu de Dios hacía milagros tremendos. Como Samson, ¿cierto? Tenía fuerza y abría la quijada de los leones con sus manos. Era el poder del Espíritu Santo. Y no era un musculoso, Pero era era el poder del Espíritu Santo. Sí. Era así. Y ahí donde uno mira y dice, claro, esa tierra que vio muchos milagros, esa es la que está de testigo. Esa es la que levanta testigo contra su pueblo. Y por eso Dios, ¿cómo se llama? Los castigó. Vino juicio sobre ellos. Vino juicio, exactamente. Claro. Entonces, la caída, ¿quién puede sacarnos de ese efectos, que son muchos, de la caída? Y uno es la esclavitud. La caída nos esclaviza al pecado, pero no solamente nos esclaviza a potestades malignas, a Satanás. San Juan 8, me gustaría que tú lo buscaras, querido hermano. Amén. Precioso, Juan 8:44. Y Y 8:34, que lo vimos el otro día, pero volvamos San a ver. Juan 8:34 Ujú. y 8:44. Si Maguita quiere pasar, que pase nomás. ¿Ah? Si Maguita quiere pasar, digo yo. La agüita está Sí, pase nomás, ya, ahí ya lo estaba enfocando, pase nomás. Que la esposa de nuestro hermano Bernardo es un poco tímida y no quiere salir en pantalla. Por eso estamos así. 8:34 me dice, ¿cierto? Y 44. 8:34 y 44. Lo vamos a leer inmediatamente. San Juan 8:34 dice lo siguiente. Leo textual en la Reina Valera 1960. Jesús les respondió: de cierto os digo. La otra vez lo dije, pero hay que volver a hacer, entre comillas, majadero, volver a decirlo. Pero cuando la palabra del Señor dice de cierto, esto es decir, esto es verdad de verdad, para que se confirme. De cierto os digo, hablando el Señor Jesucristo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es. Wow. Así es. Entonces somos esclavos del pecado. Y el 40 y, ¿me dijiste? 44. 44. Dice, en el mismo capítulo 8, el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todas las personas que, que no buscan al Señor, que no tienen la actitud de poder buscarlo, o mejor dicho, toda la humanidad caída es hija del diablo, está caído, está esclavo del pecado. Son mentirosos. Porque, ¿quién no ha mentido? Si alguien dice, yo nunca he mentido, ya está mintiendo. Porque la palabra dice, sea todo hombre mentiroso. Y no es que aquí las mujeres digan, sí, los hombres son mentirosos. No, no, no. Cuando habla de hombre, habla de la humanidad. Toda la humanidad, el hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Solo Dios es verdadero. Solo en Él dice que el único hombre que ha existido, que es el segundo Adán, que es Cristo, nunca hubo una palabra de mentira en su boca. Es hermoso saber, y por eso tenemos que entender y comprender la caída del hombre. Lo horrible, como decía mi hermano Bernardo, de la expectación del futuro que tiene la humanidad. Y un condenado a muerte está muerto. Es un condenado que está completamente muerto. Por lo tanto, el juicio viene, cae sobre esta persona. Y las personas caminan como si tuvieran otro mañana. ¿Qué me dice usted? Es tan fugaz la vida, tan fugaz. No tener, no nos importa a Dios. Tenemos Biblia, no la leemos. Y la vida puede pasar en un segundo y nos debería llenar de espanto, nos debería llenar de mucho miedo, mucho susto el estar viviendo bajo el pecado. Me gustaría que buscaras Primera de Juan 3:10, Primera de Juan. No hay estado intermedio en esta situación de las cosas de Dios. ¿Eres hijo de la serpiente o eres hijo de la simiente de la mujer? ¿Eres hijo de verdad o del hijo de mentira de Satanás? No hay estado intermedio. La caída nos esclaviza al pecado y nos esclaviza a Satanás. Nos hace esclavo del pecado y nos hace hijo del diablo. Así es. Y esa es la condición, es que los que están, que no tienen a Cristo el Señor como Salvador. Esto es, ese es el Evangelio, que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Me gustaría que lo leyera para que lo... Primera de Juan 3:10. 3:10, perfecto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Sí. Dice lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan? Y los hijos del diablo, dice. En ese se manifiestan los hijos. Ya hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos de hijos. Hay dos tipos de personas. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que el Hijo de Dios tiene y debe hacer justicia y amar a su hermano. Es que, perdona, es que es consecuencia de ser hijo de Dios. El énfasis, claro, es como con los frutos, las consecuencias. Exacto. ¿Dónde está inclinado nuestro corazón?
qué nos gusta, qué preferimos, pero la idea, el punto central es que la humanidad, si no eres hijo del diablo, de Dios, eres hijo del diablo. Exacto. Es eso, y que está dividida la humanidad y que nos hace esclavos, y por eso cometemos injusticia. Y si tenemos justicia, es porque somos hijos de Dios. Es consecuencia de una cosa, trae esa consecuencia. Eh, para dar un poco, en la misma primera de Juan, pero 5:19, para la misma idea. Capítulo 5, 19, 1 Juan. Sí, la misma. Ok. Dice así el versículo 19, capítulo 5 de 1 Juan. ¿Sí? Y sabemos que somos de Dios, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, perdón, está bajo el maligno. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Es que, como tú dices, no hay término intermedio. Cuando dice el Señor que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, los hijos de luz buscan la luz, Sí, bueno. mas los hijos de las tinieblas buscan las tinieblas. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, para entender, si un cristiano que se cree cristiano, que se dice cristiano, que se comporta entre comillas como cristiano, ¿sí? no debería andar en tinieblas, porque es un hijo de luz. Por eso, pero si yo no amo a mi hermano, o ya, no sé si usted ha escuchado esto, ¿eh? Va, predicaste, hermano, no me gusta cómo predica. No me cae bien este hermano. ¿Qué estoy diciendo yo? Y aún peor, la rebelión contra la autoridad. No, eso es terrible. ¿Quiénes somos? ¿Qué evangelio estamos anunciando? ¿Somos hijos de Dios? Porque puedo yo caer con un pecado, sí, porque nuestro corazón tiende al mal. Pero vivir constantemente, años, en esa condición, ¿puedo decir que soy un hijo de Dios? Cuando uno no tiene autonomía, no tiene para decir yo no creo en Dios, no creo en diablo, no creo en nada. Para mí las escrituras son la única autoridad. Hay otra autoridad que es la iglesia, pero la máxima autoridad que está, la norma que norma, todas las normas, es la escritura. Y si la escritura me dice a mí que toda la humanidad, todo el mundo, la humanidad, quiere decir todo el ser humano, toda la creación, está bajo el maligno. Lo acabas de leer. Exacto. Y que necesitamos a un libertador. ¿Y por qué necesitamos a una persona que nos liberte si no somos esclavos? Por eso vino Cristo a morir, para libertarnos. Es bajar el estándar, es bajar lo grave que es, y es tratar de predicar un evangelio que no es. El decir que la humanidad está toda bajo la esclavitud del pecado y que necesita la libertad en Cristo, que necesita un libertador. Así es. Que no, si de eso se trata, de que la humanidad está dividida, está perdida, y que necesita un salvador, y que si no cree ese salvador y se muere, se perdió para siempre, porque estuvo siempre perdido. No es que va a estar perdido. No es que se haya perdido en ese momento, sino está que perdido. Siempre estuvo perdido. Pues vino a rescatar lo perdido, está Exacto. perdido, está en el infierno. Y vino ahora, no mañana, ahora. No comprender esa urgencia de que el mundo todo está bajo la esclavitud del pecado. Ni siquiera oramos por los demás, entonces, ¿por qué no hay libertad? Yo quisiera, por mientras, que en forma, buscar a Tito,
yo voy a leer Romanos. La idea es que somos esclavos del pecado. Esa es la idea que estamos viendo, que el pecado nos esclaviza al mundo, al pecado y a Satanás. Esa es la idea que estamos enfocando ahora. Entonces decía que el mundo entero, en 1 Juan 5:19, que acaba de leer mi hermano Juan, dice el mundo entero está bajo el poder del maligno. Romanos 6:20, voy a leerlo yo. 6:20 dice, Amén. búsquete Tito 3:3. Ok, yo lo tengo acá. Tito 3:3. Y yo voy a leer Romanos 6:20, bajo la idea y el concepto de que todo aquel que no tiene a Cristo está perdido. Tenga religión, sea moralmente mucho mejor que yo, sea más decente que yo, pague los impuestos más que yo. Si no tiene a Cristo, está muerto. Está muerto. Porque ¿quién pagó los pecados por mí? ¿En quién cayó la ira? Debería caer en mí, porque el alma que pecare, esa morirá. Amén. Así Y es. yo peco, pues, Señor. Así es. Todos Entonces yo pecamos. debo morir. Todos pecamos, claro. Entonces debo merecer la muerte eterna. Pero hubo alguien que pagó por mí. Alguien Sí. que tomó su condición. Pero ese es el concepto del Evangelio. Wow. Si no entendemos eso, no entendemos de qué fuimos salvos. Mira, dice Romanos 6:20, dice, porque cuando erais esclavos ¿de qué? Del pecado, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿erais libre acerca de la justicia? No. La justicia se nos caía encima. No aplastaba. Porque, a ver, los que tienen a Cristo el Señor, no los que son religiosos, No. a los que aman a Jesucristo A y los le que- sirven de corazón. A los que guardan su palabra, como dice. Como el Señor Sí, dice, ¿cierto? sí. Que me amáis y guarda mi palabra. O sea, Eso hacerla. ya dejaron de ser esclavos. Ahora son libres. Mira, ese es el evangelio que debemos predicar. Ese que dice que. Embajadores somos de Cristo. Oh, aleluya. Entonces cuando tú te paras en la calle y dices, Dios te ama, sí, Dios, tú tienes un problema grave. Tu problema no es la cuenta de la luz, no es que va a subir la benzina, tu problema no es el gobierno, tu problema es tu pecado. Tu problema es que tú tienes un problema con Dios, estás en delito de pecado. Y esa es la prédica que debemos hacer en la calle. Atención, atención, ustedes tienen un problema y la gente te va a volver a mirar. Pero aquí nosotros somos embajadores de Cristo, traemos el mensaje de nuestro Dios. Amén. Ese Cristo vino a si morir el Hijo por de pecado. Dios te libertares, seréis Seréis verdaderamente libres. Ese es el mensaje del Ese es el Evangelio. mensaje del Evangelio. porque somos esclavos. No, Dios te ama, Dios es bueno. Dios quiere sanarte. Dios es bueno en la medida de que en Cristo Así es. pagó por mis pecados. Y no hay nada más bueno que eso. Entonces, porque éramos esclavos. Y lea Tito del concepto de la esclavitud del pecado. Amén. De eso estamos hablando. Así es. Discúlpeme que esté tan pentecostal día. Sí. De hecho, el título, arriba dice justificados por la gracia, dice, del capítulo ¿Sí? 3. Dice, 3.3 dice de Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Todo esto, la palabra insensato es tontos, necios. Es esa la palabra. Sí. Porque el otro, oye, pero ¿cómo el Señor me va a decir que soy tonto? Lo está diciendo esa palabra. Porque en otro tiempo éramos así, éramos insensatos, dice. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esclavo. De las La palabra. de lo que uno quiere, del pecado y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ante Dios éramos aborrecibles y no solamente éramos eso, sino que nos despreciábamos unos a otros. Nos mirábamos en menos, compitiendo con la envidia,
con el pecado. Es como ese hombre que dice, yo tomo lo que yo quiero, pero si me satisface a mí, ¿qué me importa a los demás? Claro que sí. Eso es la condición del ser humano, egoísta, pecador, Amén. falta de amor, falta de amor natural. Por eso se desvanecieron en sus concupiscencias y se desviaron, haciendo incluso aquello que es contra natura. Incluso sus mujeres, dice. Sí, es que hay toda una injusticia. Que se va degradando Sí, peor, sí. peor, peor. Nunca la humanidad va a estar mejor. Nunca va por la ciencia, por el adelanto científico. Todo lo contrario. Esta humanidad está peor. Esta humanidad está muerta. Está cayendo a un borde derecho al infierno. Y la gente ni se da cuenta de lo que le está pasando. Entonces, por lo que acaba de decir usted, toda la humanidad está caída y está esclava. Bendito Jesucristo que vino a libertarnos. Amén. Bendito sea Él. O sea, y hay esperanza para el esclavo, para todo aquel que está esclavo. Por eso vienen las depresiones, las amarguras, los suicidios, porque no hay esperanza. Y para eso vino Cristo, para sacarnos Para llenar ese vacío. de ese vacío. Entonces hemos visto que la caída afecta a nuestra libertad, porque nos hace esclavo el pecado, y nos hace esclavo del diablo. La caída nos afectó y nuestra caída nos hace esclavo del pecado, de Satanás, y todo el mundo está bajo ese pecado, bajo esa esclavitud, quiero decir. Y estamos definidos entre los hijos de Dios y los hijos de la simiente de la serpiente de Satanás. Pero hay algo más, vamos a saltarnos eso, vamos a pasar que el pecado afectó y no hay ni uno bueno. Somos todos malos para Así Dios. es. Yo sé que cuando me comparo con alguien, Siempre uno va a ser más Mejor bueno, que por otro, así claro. decirlo, ¿cierto? sí, cuando nos comparamos con los asesinos, los violadores, con, no sé, los asesinos en serie, yo no soy tan malo. Yo he sido trabajador toda mi vida, me levanto, yo no hago mal a nadie. Toda la gente se considera buena. Sin embargo, la Escritura dice, a mí me gustaría buscar el Salmo 14. ¿Lo examinara? ¿Lo viera el Salmo 14? Yo voy a leer mientras. La caída, una de las consecuencias de la caída afectó a toda la humanidad. Afectó a toda la humanidad. Por tanto, somos todos malos. ¿Quiere ver a la cámara? Sí, voy a ver un... Permiso, me voy a cruzar. Pinte, no te cruces con la cámara. ¿Qué esta cosa? Para que vean que estamos en vivo. En vivo, claro. Y pasan estas cosas. Vamos a ver. ¿Qué le pasó? Se apagaron. Se apagaron. Entonces, que la caída afecta a toda la humanidad y la Escritura nos dice que somos todos malos. A lo mejor no está, se apagó el... Ahí sí. Ahí sí, lo que pasa es que no está bien puesto el cablecito. Espera. Estamos viejos, así que Sí. ahora sí que vayan que editarlo. A lo mejor estoy un poquito jodiéndonos un ratito, pero siga nomás si lo están. Entonces quiere decir que la caída afectó, somos todos malos. Que quiere decir la Escritura que no hay ni uno bueno, es que no hay ni uno bueno. Y quiero fundamentar esto en Romanos 10, 3:10. Dice, como está escrito, dice la palabra de Dios,
como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo, ¿estamos bien o no, Juan? Sí, voy para allá. Primero, Ya, disculpe que me traviese. ¿Cómo Pero la para qué. escritura está citando Salmo 14, del 1 al 3? Al tiro, al tiro. No hay ni uno bueno. Mis hijos buenos, mis nietos buenos. Según la escritura, cuando nos comparamos con otros, sí somos buenos. Pero comparado con Dios, te dije, Margarita, que no había ni uno bueno. Ya, bueno, problemas técnicos netamente, pero ya estamos nuevamente arriba, gracias a Dios. Entonces lea el Salmo 14, 14:1, me dijo, al ¿sí? 3. Del 1 al 3. La idea de que no hay ni uno. Exacto. Bueno, Dice así, de hecho, dice por título La necedad y corrupción del hombre. ¿ya? Al músico principal del Salmo de David, dice. Dice, como Rufá, dice que hay que arribarse al árbol bueno. Sí, sí, está bien, está bien. Dice el necio en su corazón, qué interesante, ¿ah? Dice el necio en su corazón, ¿qué dice el necio? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oh, Dios santo. ¿Qué salmo leyó usted? El Salmo 14, Oh. del 1 al 3. Mira, el apóstol Pablo estaba citando Salmo 14, Así es. que no hay ni uno. Bueno, mira el Salmo 53, pero escucha lo que dice. Mira, Señor. mira el Salmo 53, mira, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimientos todos los que hacen iniquidad, que devoran el pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Mira, el 3 voy a leer 53. Cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. En comparación a Cristo el Señor, en comparación a Dios, en la humanidad no hay ni uno bueno. Ni uno solo. Ni uno solo. Pero mira, entonces, ¿cómo yo puedo? Discúlpame, pero ni la Sor Teresa de Calcuta. No, pero no hay nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo yo puedo pararme delante de Dios? Pero sí uno bueno, hubo un hombre solo. bueno, que es Dios que se hizo hombre, uno, en el cual no hubo pecado en él. Así es. Y él, yo me refugio bajo él para que en Cristo yo sea bueno en Cristo. No que me hace bueno, sino que la justicia de Cristo me es imputada a mí y me hace justo. O sea, perdón, me declara justo, porque nunca voy a ser justo. Solamente me declara justo por la justicia de Cristo. Entonces, el único bueno, si me comparo con Cristo, no hay ni un ser humano nacido de mujer y de varón, de mujer,
todos se han corrompido. La caída afectó a toda la humanidad y somos todos malos, según la palabra de Dios. Según nuestra opinión, yo no soy tan malo. El problema es que las personas tienden a compararse diciendo, como dice mi hermano Bernardo, que yo no soy tan malo, Claro. porque se tienden a comparar contra su prójimo, contra su vecino. Ujú. Por decir, estoy especulando nomás, diciendo, una persona que diga, yo no soy malo, yo soy un hombre de mi casa, jamás he sido infiel a mi esposa, tengo a mis hijos, les amo, les doy todo lo que puedo, todo lo que yo no pude tener. ¿Sí? Nunca ando en la calle en pleito, jamás me verás a mí borracho caminando, así es el concepto del hombre. Pero a mi vecino, el de enfrente, le pega a su mujer, sus hijos gritan, llorando, salen furiosos, y se toma todo el dinero, y sus hijos pasan hambre. Es un hombre malo. ¿Se da cuenta? Así es. Esa justificación. La palabra dice, no recuerdo bien dónde está, pero dice que nuestras justicias son paños de inmundicia delante de Dios. Sí. Cuando nosotros nos justificamos diciendo, yo no soy tan malo, quizás no eres tan malo a tu propia opinión, pero delante de Dios estás muerto en delitos y en pecados. Así es. Si es que no ha amanecido sobre ti el sol de justicia. ¿Cierto, mi hermano Bernardo? Así es. Me gustaría que, para ir viendo ya, que buscara, pudiera usted buscar Isaías 64. Amén. Yo voy a leer Eclesiastés en esta idea de que no hay ni uno bueno. Ok. Busque Isaías 64, 6. Ahí la idea es todos. El concepto ahí, todos, ni uno. Porque podría decir, bueno, algunos, o son pocos los que me buscan. No, ahí dice todos, todos. 64:3. Claro, voy a leer primero Eclesiastés, que es la misma idea de que todos, que no hay ni uno bueno, y que todos se corrompieron, es la misma idea. Voy a leer Eclesiastés 7:20. Dice así, miren, que muy, muy interesante esto. Dice, Capítulo 7, versículo 20. claro, dice Eclesiastés, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien Y que nunca y peque. que nunca peque. Es interesante eso que, como estábamos recién diciendo, que el hombre se justifica así solo. Cuando hablo hombre, obvio que estoy hablando de la humanidad, tanto hombres como mujeres. Ujú. Y el hecho de justificarse, diciendo yo no peco tanto, pero sí en algún momento ha mentido, sí en algún momento ha pensado mal contra alguien, sí en algún momento se ha irado dejándose llevar por su ira, por lo tanto ha pecado. Porque le podemos preguntar, ¿te acuerdas que tú preguntabas? Decía, a ver si usted no es tan malo. ¿Has mentido alguna vez? Bueno, todos mienten, ya. ¿Has robado alguna vez? Bueno, sí, pero nunca más lo hice. ¿Cómo se llama? ¿Has engañado alguna vez? Bueno, sí, a veces he hecho lo que no corresponde. Ya tenéis tres condiciones que te hacen merecer el infierno. Un solo pecado. Una sola condición. Si pensáramos de que ya nuestras acciones nos podrían salvar, si pensáramos eso, solo un pecado en nuestras vidas, ya nos echaría al infierno. Pero no es esa la condición del hombre, sino que, por tanto, todos pecamos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos
estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque cuando Adán cayó, como estamos conversando en un principio, toda la raza humana se perdió. Todos se murieron, todos están muertos, putefactos, perdidos completamente. No hay ninguno, como hemos leído, que haga lo bueno, que busque a Dios. No hay ni aún uno. Es tremendo. Y usted me dijo 64, Sí, de 64. 64 o 3, ¿cierto? 6. 6. Todos, la idea de todos. 64, versículo 6. ¿Sí? Dice así. Si bien todos nosotros somos, perdón, Isaías 64, versículo 6, para que lo busquen. Si bien todos nosotros somos como suciedad, no sociedad, suciedad, sucio. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Leo el 7 igual. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Por qué? Porque la humanidad desea el mal, ama el mal. Dice su palabra que Dios entregó a su mente a lo que ellos deseaban, a la perversión. Claro, lo vimos en la inclinación del corazón. Exacto, y la perversión. Por lo tanto, por eso dice ahí, todos nos marchitamos en poder de nuestras maldades. Somos culpables delante de un Dios santo. Todos somos culpables. Por lo tanto, cuando entendamos la condición que teníamos, la condición que tiene el hombre y la mujer que no tiene a Dios, que no tiene a Jesucristo, ahí recién vamos a entender y comprender Claro que sí. la bendita gracia de nuestro Dios. ¿Qué más tiene para compartir, mi hermano Enano? Que ha sido y abuelo pájaro, como dice usted, ¿ah? Sí, porque Isaías 64, el que acabas de leer tú, el 64, de cambiarme los lentes, 64:6. La idea es que no hay uno, como decía Eclesiastés, Uh-huh. no hay uno justo, no hay. Todos nos hemos corrompido. Todos nos La caímos palabra como es hojas. todos. Así es. Entonces ahí Todos dice, nosotros como hojas. dice, si bien todos nosotros somos como todos Todos. los seres La humanos, humanidad entera. como sociedad. Y es que yo no hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres, yo salimos a dar café en la madrugada a los que están en condición de calle, también apoyamos a misiones, yo no soy malo. Yo doy para Porque Teletón. yo doy para Teletón, yo hago unas obras. Y sin embargo, Dios dice que es esa justicia, nuestra justicia, nuestras buenas Amén. obras, son como trapos De de inmundicia. inmundicia delante de Él. Uf. La única justicia que sirve delante de Dios es la justicia de Cristo el Señor. Amén. Entonces, por eso acá nos dice, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestra propia justicia, como trapo de inmundicia. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Así es. Y caímos todos, nuevamente todos, toda nuestra justicia, todos caímos como hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie. Nadie. Entonces, Mi abuelita, que es tan linda, que... Nadie. Nadie. entonces todos nos hemos corrompido y toda la humanidad, no hay ni uno bueno. Somos todos malos delante de Dios. Así es. Y necesitamos a Jesucristo para ser justificado delante del Padre. Amén. Hay esperanza, hay libertad,
para los hijos del diablo. ¡Hijos del diablo! Hay esperanza para los hijos de perdición, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Y también todos nosotros somos malos, pero hay uno que cumplió la ley por nosotros y fue bueno. Y vino a salvarnos, porque el único bueno, que no hubo pecado, ni mentira, ni engaño, ni maledicencia, ni malicia, ni iniquidad, fue nuestro Señor Jesucristo. Así es. Por eso a Él solamente alabamos Amén. y a Él bendecimos. ¿Tú me quieres decir la hora? ¿Son las 7:33? Son las 9:32. Estamos, pero justito, casi Casi. una hora. Bien, dejemos acá. Mira, yo quisiera leer un poquito antes de irnos. Si tú me ayudas a buscar Lucas. ¿Lucas? La parábola del sembrador, si me ayudas a buscarlo, me metí en un lío. No, vamos a Yo me buscarla. metí, no sé si está las mujeres que sirven a Jesús. Ayúdame tú, Margarita. Si no, tranquilo, estamos buscando acá. Búscalo en eso, sí. Dígame. Jesús sana, que es la parábola, dijo, la oveja perdida, la oveja infiel, que es cuando dice el Señor, cuando le pregunta a Jesús, ¿por qué le hablaba con parábolas? A los Sí. parábola del sembrador. Ujú. A ver, Lucas 8, 4. Lucas Voy más 8. rápido que No tenía ni conexión, así que tu celular. no tengo ni siquiera. Lucas 8, 4, a ver, del 15, 8, 4, Lucas 8, Para el sembrador, claro. a ver, ¿cuál es la idea? 8, 4. Quiero Es saber. la 10. Y a vosotros he dado a conocer el misterio del reino. Claro, pero a ver, Para que, dice, mira, voy a leer el textual. Dice 8, capítulo 8 de Lucas, versículo 10, dice: Y él dijo, porque los discípulos antes le preguntaron, le dijeron en el 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. ¿a dónde de está eso, Dios, Juan? de Discúlpame. Dios. ¿Dónde estás leyendo? Lucas 8, versículo 10. Claro, ahí está. Y él le dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero, a los otros, aquellos que no son los hijos del reino, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mira, dice y Jesús decía, bueno, termina la parábola y dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Así es. Y hablando estas cosas decía a gran voz, alzando la voz, el que tiene oídos Exacto. para oír, Oiga. oiga. Y sus discípulos, cuando le preguntaban diciendo, ¿qué significa esta palabra? Y le dice, a vosotros les he dado lo que acaba usted de leer. Lo que acaba de leer ahora. Mira, busca Isaías 6, Isaías capítulo del 6. 9 al 10. Es muy interesante cómo es el Dios el que llama. Y cómo vamos a ver esta semana. Si uno tiene libertad, esto es un adelanto. Si uno Isaías 6. tiene una libertad para elegir a Dios, Isaías capítulo 6. ¿sí? Isaías capítulo 6, del 9 al 10. 9 y 10.
O sea, ya ok, del 9 al 10, del capítulo 6, 9 al 10. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad, o mejor dicho, que también se ha traducido salvación. Está diciéndole, engrosa su corazón para que no reciban la salvación. Y estorba sus oídos para que no oigan, oyendo no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan. Para que no me busquen. Pero que cómo. Yo pensé que Dios era solo amor y pura paz y paz al blog. Dios es justo. Pero cómo Dios puede... A ver, vuelvo a leer el 6:10 del 9... Del 9 al 10. Esto está en Isaías, ¿cierto? Isaías sí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ven, Mira, pero mira, que anda y di ¿y a dile este a este pueblo, pueblo? oíd bien ¿Sí? y no entendáis. ¿Ya? Oíd bien, no vas a entender. Qué interesante. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón. Cuando dice engruesa quiere decir que se llene de grasa y que no entienda. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. O sea, que sus oídos sean pesados, no tengan... ¿Qué dijiste? ¿Entienden? Agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cuál es el contexto de esto? Dice, después, en el 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, la voz del Señor que le dijo a Isaías, estoy leyendo 6, 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Así es. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Así es. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, Amén. y haya para él sanidad. Mira, yo voy a leer la parte que está en Marcos, del Evangelio de según San Marcos, que nos da un poquito más de luz. El capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, en referencia a Isaías 6, 9, 10. ¿Sí? Y les dijo, a vosotros he dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Mira lo que dice, el 14. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow! Ahí Bueno, está más clarito. Esa buscaba yo, Marcos. ¿Cómo vamos a Señor. vamos a ver la libertad humana? Vamos a ver esta semana. Un poquito nomás, porque en realidad no. Vamos a vuelo pájaro, como siempre digo. Vamos a ver
sobre la libertad humana de poder escoger a Dios, según la lectura que hemos leído, que teniendo ojos no podamos ver, y aún viendo, no podamos percibir, Y no podamos comprender. y aún teniendo oído, y podamos oír, y no podamos comprender, O para que no no nos pueda nacer la luz, y así no nos arrepentamos. y que solamente la misericordia de Dios hace nazca que esa luz. cambie, que haya un cambio en el corazón, Oh, y que convierta este corazón en corazón de carne, como dice Ezequiel o Jeremías, no me acuerdo, Jeremías que dice que el cambiaré el corazón, corazón de piedra a un por corazón un de corazón de carne, para que le busquen, para que sepan quién es yo soy Jehová. Ahí y, dice. y que nos pueda hacer un corazón circuncidado, como dice Romano, Así es. que los hijos de Dios son los que, no los que son circuncidados ni los descendientes de Abraham, sino los que son circuncidados del Espíritu, Del que corazón. son nacidos de nuevo. Oh, Qué impactante, ¿eh? Y que Dios ciegue a los hombres y les cierre sus oídos para que no crean y no vengan a la salvación. Y que entonces Él, tenemos que pedirle misericordia para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros amigos, Dios tenga misericordia y pueda hacer nacer. Vamos a hablar sobre el libre albedrío. Tenemos entonces la libertad, según estos textos, de decirle a Dios, yo te escojo y yo te acepto como mi Salvador. ¿O es Dios el que nos llama? según lo que hemos leído, el hombre no tiene ninguna capacidad de buscar a Dios. Vamos a ver un poquito la libertad humana. Claro, porque lo que hemos leído y anteriormente decía que no hay hombre que busque a Dios. No hay ninguno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por lo tanto, el hombre no va a buscar a Dios. No busca a Dios. De hecho, yo recuerdo que habíamos visto también en capítulos anteriores, de que decía su palabra, es que no quieran buscar a Dios. No pueden. No pueden. Porque están muertos. Que el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu, dice Claro. Corintios. ¿Por qué? Porque han de ser percibidas espiritualmente. Sí. Y para eso tenemos que nacer de nuevo. Entonces, cuando Dios nos da la gracia y la fe, cuando viene el Espíritu de Dios y nos convence de juicio y pecado, ahí empieza nuestro nacimiento. Porque al entender y comprender, viendo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos su palabra, comprendiendo en nuestro corazón, se prende la luz en nosotros de su evangelio y nos volvemos a Dios compungidos, llorando y diciendo, como ese hombre que estaba de rodillas ante Dios y que el fariseo oraba allá, ten misericordia de mí, pecador. Esa es la actitud. Así es. Bien, para despedirme, Amén. Despídase, mi hermano Menardo. ¿hay esperanza? Cristo vive, Amén. y si Él vive, vivimos nosotros también. Así es. En Él estaba la vida, y la vida es la luz del mundo y de los seres humanos. Así es. Así que esperanza, no hay ni uno bueno, pero en Cristo somos hallados rectos, como el principio. Dios creó un hombre bueno, y según Eclesiastés 7, Dios creó un hombre bueno y recto. Pero después de la caída, nos corrompimos y nos desviamos todos a una. Todos. No hay ni uno bueno, somos todos pecadores. Por tanto, necesitamos a alguien que nos salve. Y Él nos hace volver a un estado como estábamos antes de la caída. No, mejor aún que la caída. Así que esperanza, nos vemos en el próximo programa, esperamos que no esté tan accidentado, y bendiciones, y esperamos ir avanzando mucho más, y recuerda ofrendar, no. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Sí. Bueno, bendiciones, mis queridos hermanos. Es hermoso saber de que por gracia sois salvos y no por vuestras obras, sino que por fe. Amén. Damos gracias al Señor por este programa que hemos hecho una vez más
con la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, estamos aquí para decir juntos que el Señor te bendiga. Y esto ha sido un programa más, tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Amén. Señor les bendiga. Bendiga. Amén. Gracias damos a nuestro Señor por la bendición de llegar a vosotros con un nuevo programa más. Por favor, comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Y no olvides de inscribirte y activar la campanilla, así podrás saber cuando se suban nuevos programas. Esto fue tu programa, Conversando la Palabra, por una Reforma Bíblica. Hasta una nueva oportunidad. Si Dios nuestro Señor así lo permite. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y acompañe.